Listo, muy bien. Entonces creo que podemos iniciar esta mañana en oración y quiero pedir por dos personas muy importantes para mí, mi amigo Bruno Bellido y mi tío Pío Medina, que están muy enfermos y, y, y bueno, pues uno de ellos está en el hospital y el otro está en casa, pero ya están muy malitos. Así es que quiero aprovechar esta oportunidad para poder orar por ellos y, si Dios quiere en su misericordia, que puedan conocerlo ahora que es un tiempo de prueba y de tener fe, ¿no? Entonces, acompáñame por favor en oración, Padre mío, Padre Santo, bendito Señor, te doy gracias, Padrito lindo, porque hoy día puedo compartir tu palabra, Señor, con mis amigas, mis seres queridos, Señor. Te doy gracias, Padre amado, por todas tus bendiciones, porque tú eres el único, Señor, que sabe cuáles son los propósitos de las cosas que nos pasan, que nos acontecen. Te pido por mi tío Pío, Señor, Padre mío, que puedas tocar su cuerpo, tocar su espíritu, Señor, y su corazón para que puedas, a través de este dolor que él está pasando en este momento, hacerte presente, Señor, en su vida. Te pido por mi amigo Bruno para que de igual manera, a través de estas pruebas que nos pones, puedas hacer que él voltee a mirarte, Señor. Aunque sabemos que tenemos a veces dudas y el corazón no está dispuesto cuando lo tenemos todo. Ah, a veces somos más dóciles o menos orgullosos cuando estamos en situaciones difíciles. Te pido, Señor, que todas las personas que estén pasando por algo difícil, voltee a verte, Padre mío, para que nuestro orgullo sea socavado y siempre permanezca tu gloria, Padre amado. Te pido por este día que vamos a leer algo muy importante, de repente lo más importante que hay en la Biblia sobre lo que tú has escrito y sobre lo que tú has querido que nosotros sepamos, Señor. Y te pido que podamos entenderlo, comprender, que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder estar preparados para este mensaje. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar capítulo 26 y dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Todas esas palabras, ¿se acuerdan que vimos en el 24, en el 25, que estábamos hablando sobre el fin de los tiempos, ¿no? Y algunas profecías que estaba diciendo Jesús, que ya se han cumplido y que vienen por cumplirse, ¿no? Y de su segunda venida. Y todo eso estaba hablando Jesús, ¿no? Y dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? O sea, ya hasta este momento sabemos que el Hijo del Hombre, cuando él habla de eso, es un hombre mesiánico, o sea, que sabemos que él es el Mesías y les está diciendo que él va a ser crucificado, ¿sí? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, porque ya vimos todas las verdades que les había dicho en su cara pelada, ¿no es cierto? Entonces, ya por eso podemos entender que ellos estaban súper molestos y encima era la Pascua, que vamos a hablar eso en un momento, ¿no? Prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Y por qué se podía hacer alboroto en el pueblo? Porque ya la gente estaba pensando que Jesús podía ser el Mesías, ¿no? Ya había entrado como
como prácticamente como el Mesías en el burrito, ¿no? En el domingo de Ramos que nosotros decimos. Y entonces ellos no querían hacer esa, o sea, no querían estar, porque había gente del pueblo que estaba a favor de Jesús y otros obviamente estaban en contra, pero ya se estaba, pasando la voz, ¿no? Que él había hecho milagros y que él podría ser el Mesías, pero como les hablaba antes, era un Mesías, Mesías que ellos esperaban era un Mesías político, ¿ya? No era un Mesías redentor de pecados, espiritual, ¿no? Y hasta ahora, todas las veces que hemos hablado de Jesús en esto, hemos visto que todo lo que él dice se tiene que discernir espiritualmente, ¿sí? Y eso es importante porque a veces nosotros queremos entenderlo con nuestro conocimiento, ¿no? Las cosas, queremos entenderlas con nuestra cabeza de humanos y a veces las cosas de humanos no son, no son las cosas de Dios, ¿no? Entonces, yo quiero compartir con ustedes esto porque probablemente este capítulo y todo lo que ocurre después, ¿no? En esos últimos capítulos de Mateo, son el motivo por los que se ha escrito toda la Biblia, ¿ya? Entonces, vamos a explicar un poco sobre la fiesta de la Pascua. ¿Y qué cosa es la Pascua? Porque a veces nosotros hasta comemos caldo de Pascua, ¿no? Y ni siquiera sabemos qué es la Pascua, ¿no? La Pascua es una fiesta judía, ¿ya? Es una fiesta judía pero miren qué hermoso que es la mente de nuestro Señor, ¿no? Él hace que nosotros podamos ver, o sea, nos tiene que hablar muchas veces, ya dijimos, somos como niños, ¿no? Como niños espirituales donde nos tiene que decir varias veces las mismas cosas, mostrarnos todo. Y miren, la Pascua es una conmemoración, ¿no? Que hacen los judíos cuando ellos son liberados de Egipto, cuando el pueblo hebreo es sacado de Egipto por Moisés. Entonces, la última plaga, ¿no? Que hace Moisés o sea, que Dios manda a Egipto a través de Moisés, es que iban a morir todos los primogénitos de Egipto, ¿ya? Tanto los primogénitos de los animales, de las personas. Y y eso, ese castigo, ¿no? Que da al pueblo Egipto por no dejar salir a los hebreos para liberarlos, tiene una serie de especificaciones exactas en el sentido de que Dios iba a pasar esa noche, ¿no? Y iba a pasar su espíritu, dice, ¿no? En la palabra. Iba a pasar su espíritu y solamente iban a quedar vivos los niños que hicieran esta ceremonia en su casa, ¿no? Lo que los judíos hicieran esta ceremonia. En esta ceremonia tienen que matar un cordero sin mancha, ¿no? Tienen que comer todo si el cordero es muy grande, tienen que decirle a su vecino que cenen juntos. Tienen que comerlo con hierbas amargas, tienen que comerlo con los panes sin levadura. Los panes sin levadura representan la levadura representa el pecado, ¿no? Un pan sin levadura es alguien que no es algo que es puro, ¿no? Entonces, nosotros podemos entender ahí cómo es que el Señor ha representado a través de Jesucristo ese Cordero Pascual, ¿no? Porque esto hacían todos los años los judíos, celebraban la Pascua, tenían que sacrificar estos animales, ¿no? Que no debían tener mancha, que no debían ser limpios, ¿no? Así como nuestro Señor no tuvo pecados. Entonces, por eso es que a veces, no sé, los que son católicos están acá, decimos, ¿no? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso se refiere, ese Cordero Pascual es del que estamos hablando ahorita. Solamente que, claro, necesitamos saber este antecedente, porque si no,
lo podemos leer y decir, bueno, pues, ¿qué es esto, no? Y eso lo pueden encontrar si quieren anotarlo en Éxodo 12. Ahí está la historia de cómo es que se celebra esta Pascua. Y es un ritual, ¿no? Ellos en esta ceremonia beben vino mezclado con agua, ¿ya? Beben vino, oran y oran salmos, ¿no? Cantan alabanzas, ¿no? Recitan, ¿no? Todas estas cosas que les han pasado y que a través de esto maravilloso que hizo Dios al pueblo hebreo, es una representación de lo que Cristo hace por nosotros mismos, ¿no? Al momento de morir en la cruz y expiarnos de nuestros pecados, porque en la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, lo vimos antes, ¿no? Entonces, es importante saber esto y el simbolismo de todo lo que vamos a leer ahora es súper importante porque es esta nuestra fe. O sea, esto es la carnecita, por así decirlo. Todo está girando en relación a esta parte de, de la pasión y muerte de nuestro Señor, ¿ya? Y esto está escrito en el Antiguo Testamento, porque yo he escuchado decir a personas que no, que el Antiguo Testamento ya no, que ahora solamente leemos el Nuevo Testamento. No, si tú no lees el Antiguo Testamento, ¿cómo vas a comprobar que el Nuevo está siendo, no podrías comprobar que el Nuevo Testamento es real, ¿sí? Entonces todo está junto porque es una sola mente, una mente de Dios, ¿no? Claro, lo han escrito muchas personas, pero imagínense, es algo imposible que tantas personas hayan escrito esto y que tenga tal, eh, ¿cómo se dice? Que tenga este sentido, ¿no? De que es solamente una persona el que está escribiendo realmente todo el libro y ese es Dios. Entonces, vamos a, vamos a leer esto y dice, Jesús es ungido en Betania en el 26, capítulo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, acá Mateo dice, los discípulos se enojaron diciendo, ¿no? Pero hay en otro evangelio, como ya les dije, hay que ver que los evangelios son las perspectivas de cada persona, ¿ya? O sea, tú puedes ver una parte y otra persona puede ver otra parte, acordarse y escribirlo. Y en este caso, Mateo no registra quién dijo eso, pero hay otro evangelio que lo registra y fue Judas Iscariote el que dijo eso. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote era el tesorero, ¿sí? Entonces él llevaba las cuentas y obviamente en otros pasajes sabemos que él este, tomaba, tomaba dinero de ahí, ¿no? Diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, todavía dice, ¿no? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿no? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Acá ya les está diciendo que él va a morir, ¿sí? Y ellos todavía no lo pueden entender. O sea, ellos ya seguramente esta mujer lo ha entendido, sabe que Jesús ya va a morir y por eso está derramando este perfume, haciendo, de repente este perfume de alabastro costaba muy caro, es como si se hubiera gastado todos los sueldos de un año, o sea, era carísimo. Y ella se lo da con amor, ¿no? Con ese amor.
¿no? Y dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, ¿no? Y él mismo les dice, yo voy a morir, ella me está ungiendo, es como preparando mi cuerpo para morir, ¿no? Y ellos probablemente hasta ese momento no lo podían entender. Versículo 14. Entonces, uno de los 12, o sea, ahí ya Judas se hartó, ¿no? Dijo, ya, esto ya, porque seguramente está que quería hacer algo, ¿no? Que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, ¿no? Entonces, yo pienso que Judas estaba pensando, ya, Jesús es el Mesías. O sea, y todos en realidad, ¿no? Como ya lo vimos antes, que hasta la mamá de Juan y, y Bartolomé creo que es, vinieron a decirle a Jesús, ya, ¿y qué les toca a mis hijos, ¿no? ¿Y cuál es el mayor en el reino? ¿Y cómo vamos a hacer la repartición, ¿no? Porque ya él es un Mesías, el que esperaban era un Mesías político. Entonces Judas estaba ahí solamente por eso, porque estaba esperando su parte. Pero a él oír que Jesús va a morir, o sea, ya no le toca parte en nada, ¿no? O sea, él lo entendió y dijo, no, ya, esto es lo último, ¿no? Entonces, por eso es que dijo, ya, yo voy a ver cómo voy a hacer para entregarlo, ¿no? Y versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿No? Porque era algo muy importante, es algo muy importante y él, como judío, tiene que celebrarla, ¿no? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y, y yo pienso que en este contexto, mm, Jesús les dice, id y decirle al tal hombre, ¿no? Nunca dice quién era la persona, ¿no? Quién fue la persona que prestó su casa para hacer esto. También en otros pasajes, en otros evangelios dice quién era. Espérenme un momentito, por favor. Ya, entonces decimos, ah, capítulo 26 versículo 17, ¿no es cierto? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre, así, a cierto hombre y decidle, ¿no? En otros pasajes dice, al hombre que está con el cántaro de agua, y todos sabemos que las mujeres en ese tiempo son las que llevan el agua. Entonces era fácil de identificar, pero nunca dijo el nombre de esta persona. Y algunos estudiosos piensan que esto puede ser porque Judas estaba ya pensando en entregarlo y Jesús necesitaba llegar a la Pascua porque Él es el Cordero Pascual. Tiene que ser el mismo día, ¿sí? O sea, no puede ser otro día. Por eso es que es la misma fecha, ¿ya? Y vamos a ver aquí. Y esto me hace acordar, miren, alguna vez conocí a una chica que era judía y se sorprendió que nosotros celebráramos la Semana Santa cuando ellos celebran la Pascua. O sea, celebran la Pascua, sí, celebramos la Pascua y ellos no sabían eso, ¿no? Porque
claro, hay judíos que son mesiánicos, que creen en Cristo, y hay otros judíos que no creen en Cristo, que son la mayoría, pero no podían ver que Jesús era el Cordero Pascual, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es que no dice el nombre de la persona ni nada, solamente les da esas indicaciones. Y al final, versículo 20 dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. O sea, ya ahí ya estaba Judas, ¿no? También. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan de la parábola que vimos la vez pasada de las vírgenes y las lámparas? Que todas se ven igual. Entonces no podían saber, no podían ver el corazón de la persona, solamente podían ver sus acciones, ¿no? En este caso, cada uno decía, ¿seré yo? Porque todos nos vemos iguales, ¿no? Y no todos tenían esa fe, ¿no? Real. ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y bueno, ya saben que ellos no usan cubiertos, ¿no? Remojan el pan, ¿no? En una salsa que ellos hacen, que también tiene toda una serie de connotaciones, este, mm, que son rituales que les hacen conmemorar cosas, ¿ya? Es una salsa especial que la hacen con, con unos frutos especiales, no sé cómo es. La cosa es que en esa salsa tú mojas el pan y vas comiendo la cena y con la mano, ¿no? Entonces dice, am, dice, el que come conmigo el pan, ese me va a entregar, ¿no? A la verdad, ah, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay, o sea, el Hijo del Hombre va se refiere a que él está yendo por su propia voluntad, a que sea muerto, ¿no? Porque él conoce todo, sabe que eso le va a tocar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, ¿no? Va como un cordero al matadero, un cordero, ¿no? Y si alguien no ha visto morir un cordero, bueno, pues no dice nada. O sea, es un animal tan noble, ¿no? No grita, no dice nada, así como si alguien ha visto, ¿no? Según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, ¿no? Le está diciendo Judas. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Todavía miren, a ver, qué, o sea, como diciendo, a ver si lo sabe, pues, ¿no? Y le dijo, tú lo has dicho, ¿no? Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Ya, acá quiero que presten mucha atención, porque como ya les dije antes, los evangelios están escritos desde perspectivas, diferentes, ¿ya? Porque ya sabemos que, ¿quiénes son los dos discípulos que estuvieron en la cena? Mateo y Juan, ¿no? Ellos son testigos presenciales, ¿ya? Marcos y Lucas son gente que ha recopilado todas estas historias de los discípulos, obviamente, supongo que de María también, que siempre estuvo con la primera iglesia, ¿no? Y se iban contando y diciéndose las cosas de cómo era, y ellos han podido recopilar, ¿no? Esto que ha ocurrido, y por eso es que por eso es que van a ver en unos evangelios que se registran algunas cosas y en otros evangelios no se registran algunas cosas. Algunos evangelios tú puedes ver que, que hay alguien que ha estado presente, ¿no? Porque lo narra como si fuera una experiencia vivida, y hay otros evangelios en los que lo narra como una experiencia un poco más lejana, ¿no? Como tratando de, de preguntarse por qué pasó eso, ¿no? Entonces ustedes van a poder ver eso
en la diferencia de los evangelios cuando los lean en su momento, ¿no? Ahorita solamente estamos viendo Mateo y algunas pinceladas de los otros evangelios para poder completar la idea, ¿ya? Pero básicamente es eso. Y yo quería tomar esto como ejemplo, porque muchas veces van a encontrar gente que dice, ay, pero si eso no dice en este evangelio, entonces no es verdad, entonces ¿por qué se contradicen? ¿No es cierto? Y van a encontrar gente que hace eso porque no saben, ¿ya? Porque no han leído. Entonces, acá les voy a hacer ir, por favor, a Juan, a Juan, a ver, espera un momentito. Mm, vamos a ver, Juan 13, Juan 13, 23, ¿ya? Las que tienen su Biblia. Juan 13, 23, ¿sí? Entonces dice, Juan está ahí. Y miren, miren esto, ¿ah? Y dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ya, este nombre, al cual Jesús amaba, Juan, siempre, nunca pone Juan en el Evangelio de Juan, nunca nunca dice su nombre en ese Evangelio. Siempre se pone así, al cual Jesús amaba, el discípulo amado de Jesús, ¿ya? Eso es lo, él siempre dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, o sea, él mismo está diciendo, ¿no? Estaba recostado al lado de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que él estaba más cerca, ¿no? A este pues hizo señas Simón Pedro, ¿no? Simón Pedro le dijo, pregúntale, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pregúntale quién es, ¿no? Le debe estar diciendo Pedro ahí codeándolo a Juan. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces ahí es cuando Jesús recién responde. Respondió Jesús, versículo 26, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea que era el tesorero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche, ¿no? Entonces podemos ver que Juan lo registra mejor. Él está ahí atento a eso porque él le está preguntando, ¿no? Y podemos ver que Jesús seguramente al principio dijo, el que remoje el pan conmigo, ¿no? Y después de que todos le han preguntado, ¿no? Judas seguramente le dijo, soy yo, y él le dijo, si eres tú, ¿no? Y Juan seguramente después, o sea, y él se habrá hecho el tonto, el otro habrá preguntado, dile, ¿quién es? Y entonces, una vez que comió el bocado, acá registra que parece que algo entró en él y se fue, ¿no? Pero quiero que vean eso porque así hay muchas cosas que nosotros podemos completar la escena, ¿no? Hay cosas que se pueden ver de una parte y otras cosas que se pueden ver de otra perspectiva. Y mientras comían, dice en el versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo, ¿sí? Entonces, a veces hay personas que piensan que esto es algo como, o sea, por qué Jesús dice eso, no? Bueno, pues porque es eso.
es el pan sin levadura. Esos panes sin levadura son Cristo sin pecado. Se representa lo mismo, ¿no? Solamente que, como les digo, somos niños espirituales y Dios nos tiene que repetir las cosas varias veces. El simbolismo tiene que ser así como que profundo, ¿no? Porque si Él viene y te dice eso, va a quedar en nada, ¿no? Así nomás como algo. am, Estoy segura que si Jesús viniera y dijera esto es así y lo explicara como realmente es, no podríamos entenderlo, ¿ya? Entonces, por eso Él nos habla de esta forma, ¿no? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿sí? Les voy a pedir por favor que salgan un momentito porque ya me está, me está, mm, listo. Entonces, este, tomando la copa, ¿no? Versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿sí? Porque Dios hizo un pacto con los hebreos cuando los sacó de Egipto, ¿ya? Ese pacto que tenían que poner la sangre del cordero en el dintel de la puerta para que Dios no llevara a los primogénitos y que solamente murieran las personas que no habían hecho esto de matar el cordero, comer la cena, ¿no? Eso del cordero pascual, eso fue un pacto con ellos para liberarlos, ¿no? De la esclavitud de los egipcios. Y entonces, este nuevo pacto, ¿de qué nos libera? Nos libera a nosotros del pecado, ¿no? Somos libres en Cristo. ¿Por qué? Porque prácticamente no tenemos que hacer nada para recibir esto, ¿sí? Es un regalo. Entonces, ese regalo nos hace libres de poder hacer lo que, lo que nuestro corazón, lo que nuestro espíritu nos manda a hacer. Entonces, depende mucho de qué cosa tenemos en nuestro corazón. Y si es el Espíritu Santo, Él va a actuar. ¿Sí? Él va a actuar, va a hacer las obras del Espíritu, va a hacer los frutos del Espíritu. ¿Sí? Pero si no hay esto adentro, entonces probablemente podemos hacer buenas obras sin necesidad que haya el, sin necesidad que esté el Espíritu Santo dentro, ¿sí? Ya lo hemos hecho, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Y no es por nuestras buenas acciones por las que se da la salvación, ¿no? Porque nosotros nada tenemos que ver en esto, porque si no, realmente Dios sería un sádico, mandar a su hijo a morir de esa manera, ¿no? Y decimos su hijo porque, bueno, realmente es él mismo, ¿no? Su hijo mismo, ¿no? A morir de esa forma para gente que puede salvarse siendo buena gente. O sea, ¿a ustedes les parece lógico eso? Que tú puedes hacer buenas obras, meditar, ¿no? Y no sé, ser un monje budista, ¿ya? Y esa persona poder llegar a Dios sin esto que estamos leyendo, sin que Cristo venga y muera por nosotros, es imposible, ¿sí? Entonces, nuestras obras no van a, no tienen nada que ver en esto. ¿Ya? Es Dios el que hace esto, es un regalo. Por eso dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por muchos es derramada, ¿sí? Porque Él está pagando el precio, ¿no? Y es como, no sé, nosotros tenemos un, un precio que pagar, que es el pecado, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, dice, sí, porque nosotros hemos transgredido a Dios. Estoy hablando de una manera espiritual, ¿ah? No piensen que es que Dios no nos perdona, que es malo, no, sino que nosotros hemos transgredido de una forma espiritual,
¿no? Contra Él, y Él no puede estar cerca de nosotros porque sus leyes, lo que Él ha impuesto no lo permite. Entonces, Él es un juez justo, Él es justo, ¿sí? Entonces, si Él como juez, hagan de cuenta que Él está ahí en, en, en el tribunal, ¿no? Y nosotros somos los culpables del pecado. Entonces, ¿él qué ha hecho? Él ha agarrado y te ha dicho, sí, tú eres culpable. ¡Pah! ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo te dice, tú, Vania, eres culpable? ¿Cómo hace eso? Con los mandamientos, ¿sí? Él te tiene que mostrar que eres culpable con los mandamientos. Te dice, esto no tienes que hacer. Y no se puede, pues, no se puede. Todos los hombres hemos pecado alguna vez en nuestra vida, ¿sí? Entonces, él te muestra y te dice, esto es lo que tú has hecho. Entonces, él en su infinita misericordia agarra su traje de juez, ¿no? Y te da una sentencia, y tu sentencia es la muerte, ¿ya? Entonces tienes que pagarlo. Agarra su traje de juez, se lo quita, baja, se hace hombre y sufre él está pagando por por lo que tú has hecho, ¿no? Parece un poco, o sea, yo lo veo y digo, o sea, qué misericordia de Dios poder humillarse de tal manera en que puede volverse un hombre y morir y pagar nuestra deuda, ¿no? O sea, es algo que yo, o sea, en mi espíritu siento que nunca voy a poder pagarle todo lo que Él ha hecho por mí, ¿no? Y encima de eso, eh, decirte, ¿no? Que tiene promesas futuras para ti, no solamente la promesa de que tú aquí en la tierra vas a ser libre, ¿no? Vas a ser libre del pecado, vas a ser libre de, de todo, porque al final vas a hacerlo solamente para Él, ¿no? Y, y no solamente aquí en la tierra, sino después de la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido a la muerte. Nosotros vamos a, cuando muramos en este cuerpo terrenal, vamos a poder estar con Él si creemos en esto que Él nos está diciendo, ¿sí? Entonces, por eso les digo, esto es lo más importante de la Biblia, porque toda la Biblia se ha escrito en relación a este evento que va a ocurrir, ¿no? O que está ocurriendo. Y por eso es que Cristo, a lo largo de su vida, nos da dos mandatos. Uno es que nos bauticemos, ¿sí? Que también es para conmemorar que nosotros estamos arrepentidos, ¿no? Porque el que dice, sí, sí creo en Cristo y no se arrepiente, es como, es como lo que les decía antes, puedes estar seguro que esa persona no tiene a Cristo en su corazón, ¿no? Entonces, el bautismo es el arrepentimiento, es ese morir, ¿no? Morir a tus pasiones, a tus deseos, a ti y volver a resucitar con Cristo en una nueva vida, ¿no? Y la segunda cosa que nos pide es que conmemoremos esto, porque este nuevo pacto, este pacto que hace con nosotros a través de su cuerpo y su sangre, es lo que nos permite a nosotros entender cómo es que Dios ha pagado el precio de nuestro pecado. Y esto lo hace para que no lo olvidemos, porque ya sabemos que nuestra mente es frágil, ¿no? Nuestra mente es frágil. En 5 años podemos volver a elegir al mismo presidente que nos llevó a la ruina. Es así, ¿sí? Entonces, o volver a escoger a alguien, a un enamorado que te fue muy mal, a un enamorado, un esposo, o no sé, ¿no? O algo que tú puedes volver a pisar la misma piedra 20, 30 veces. Entonces, él hace esto y todo va en base a los simbolismos y todo va en base a estas cosas porque nosotros tenemos esa naturaleza de que nos olvidamos, ¿no? Y bueno, parece que surtió efecto, porque 2000 años después lo seguimos haciendo, todos los cristianos. Con sus
con sus variaciones, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, los católicos lo hacen, creo que todos los días, tienen misas, pues, ¿no? Y ahí se celebra la Eucaristía. Y bueno, tienen también sus creencias, que no vamos a entrar en eso ahora. Los evangélicos, hay algunas iglesias que lo hacen mensual, otras iglesias que lo hacen cada 2 meses, otras iglesias que lo hacen cada 2 semanas. Entonces, pero todos al final conmemoramos esto, que es la base de todo el cristianismo, ¿ya? En esto que es tan importante para nosotros, ¿sí? Y no quiere decir que tú vas a la iglesia y ya te comes la hostia, el pan consagrado y eso y ya, estás libre de pecado. No, es solamente un símbolo para que te acuerdes que Él hizo eso por ti, para que te acuerdes, ¿sí? Y porque el tú pensar que vas solamente, ya llegas tarde, ¿no? A la prédica, a la misa, llegas tarde, pero ya agarraste la hostia, listo, estás salvada esa semana, ¿no? Entonces, no, no, porque es solamente es para conmemorar, ¿ya? Y dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Ya? Y acá van a darse cuenta que él este, bebe estas copas. Y yo busqué en el ritual de esta cena de la Pascua, hay 4 copas que se beben. ¿Ya? La primera copa es una copa de santificación. La segunda copa, ¿ya? Es la copa de acción de gracias. La tercera copa, ya, es la copa de la redención, y esta es la copa que bebe Jesús con ellos en este pasaje. Ya, en los otros evangelios se ve, ya, pero es la copa de la redención, ¿no? La cual representa esa sangre, ¿no? De la redención de Jesús. Esa es la tercera copa. Todo es en simbolismo, ¿sí? Y hay una cuarta copa que normalmente se bebe en esta cena, en este día, ¿ya? Y como ya les dije, el vino va mezclado con agua, porque si no ya estarían, pues, ¿no? Con todas las copas. Entonces es un tercio de agua, es un tercio de vino y 2 tercios de agua, ¿ya? Y esa cuarta copa es de la que habla acá el Señor. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sí? Y esa cuarta copa en los judíos es la copa de la alabanza, que quiere decir que hasta que todos al final de los tiempos alabemos a Jesús, hasta ese día vamos a poder beber la copa con nuestro Señor. ¿Sí? Eh, vamos a, pienso que podemos llegar hasta un poquito más. Jesús anuncia la negación de Pedro. Ya la siguiente vez vamos a terminar de hacer cuando ya Jesús sale del aposento, porque nos ha faltado una cosa más aquí, ya que lo vamos a hacer la siguiente vez, y que es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, que no está registrado en el Evangelio de Mateo, está registrado en el Evangelio de Juan, ya. Entonces, esto sí lo vamos a hacer la siguiente clase, la siguiente vez, porque sí necesitamos ver esa parte también. Dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, ¿no? El himno es lo que les decía, ¿no? Que cantan salmos, himnos, ¿no? Salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después, esto es una profecía en Zacarías, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Se iré como guiándolos, ¿no? A Galilea. Respondiendo Pedro le dijo,
aunque todos se escandalicen quiere decir que lo van a negar, no van a decir, no, yo no estoy con él, ¿no? A eso se refiere escandalizar esa palabra, ¿ya? Que todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, yo nunca te negaré, si tú eres mi Señor, ¿no? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y a veces nosotros somos así, ¿no? Decimos, ¿cómo negamos a Dios, ¿no? ¿Cómo negamos a Dios en nuestra vida? Cuando damos tregua a hacer cosas que Él nos dice que no hagamos, pues, ¿no? Por ejemplo, no sé, abiertamente nos dice que no mintamos, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, ya, pero puede ser, pues, ¿no? Si solamente va a ser una vez, ya. Entonces ahí estás negando a Jesús o no. En tus acciones puedes negar a Jesús, porque tú eres cristiano. Incluso también podrías negarlo, no diciendo que eres cristiano, ¿no? Hay gente y yo conozco personas que alguna vez nos hemos encontrado después de mucho tiempo cuando yo ya era cristiana y yo no tenía ni idea que esa persona era cristiana. O mi esposo, ¿no? Un amigo de mi esposo también. Cuando él s- eh, creyó y se convirtió en cristiano, alguna vez nos encontramos con un amigo de él en un matrimonio y habían estudiado, creo que 4 o 5 años la carrera de la universidad y él no sabía que este chico era cristiano. O sea, recién pudo decirlo, ¿no? Y entonces, a veces somos así, porque nosotros somos humanos, ¿no? A veces no lo decimos, a veces lo podemos negar con nuestra boca, ¿no? Como decir, pucha, no, mejor no digo que soy cristiana porque después, no sé, no me puedo tomar esa copita o no puedo ir a bailar, no pueden, no me van a estar mirando, mejor me callo. Me ha pasado, ¿no? Pero a veces lo negamos con nuestras acciones también, ¿no? Entonces tenemos que tratar ahí de ser perseverantes, ¿sí? De ser perseverantes en nuestra vida, como Él nos pide también. ¿Ya? Entonces, bueno, chicas, creo que hasta ahí hemos llegado. La siguiente, vamos a ver esta parte de Juan, que bueno, pues Juan sí registra cuando Jesús lava los pies de sus discípulos para poder terminar esta parte de qué ocurrió en la última cena, ¿ya? Y cómo es que se dieron los eventos ahí, que no lo registra Mateo, pero yo pienso que sí es importante porque nos va a dar una buena enseñanza ahí en Juan de este pedazo que no lo hemos visto ahora. Y terminamos el capítulo 26 ya la siguiente vez, porque ya, como les dije, lo más probable es que no hagamos las siguientes sesiones, no vamos a hacer ya otro evangelio, ¿no? Porque vamos a pasar los evangelios, si quieren ustedes pueden ir leyéndolos para que se den cuenta que sí hay cosas que unos narran y otros no, pueden ir leyéndolos y después vamos a hacer, como les decía, en orden ya los otros libros, ya para poder tener al menos un bosquejo en nuestra cabeza y cuando podamos leer y cuando podamos escuchar el Evangelio en nuestras iglesias y lo que dicen, podamos tener una idea más general y mejor estructurada. ¿Ya? Porque a veces uno cuando recién va es como que todo es una metralleta de cosas, ¿no? ¿Y cuándo? ¿De dónde salió eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué fue? ¿No? Y dicen cosas y palabras que nosotros, o sea, no entendemos, ¿no? En primera instancia, que eso vamos haciéndolo con el tiempo. Ya, muy bien. Entonces vamos a cerrar en oración. Bendito Padre, gracias te doy, Señor, porque tú nos has regalado este tesoro, Señor, de la salvación. Sabemos que no tenemos que hacer nada para poder conseguirlo, solamente tener un corazón dispuesto, humilde, humillado, sin orgullo, Señor.
te pido, Padre Santo, que quites el orgullo en nuestros corazones, de las personas que aún no te han recibido, Señor. Que les hagas dar cuenta que solamente a través de ti van a poder tener esa libertad de que tú nos has dado en este nuevo pacto que tienes con nosotros, Padre mío, en el que podemos hacer las cosas no por obligación ni por ganar nada, sino que podemos hacer las cosas por amor a ti y por amor a tu sacrificio, a todo lo que has hecho por nosotros, Padre Santo. Y es en nuestra vida que se ve reflejado ese agradecimiento, Señor, y nuestra fe, que creemos realmente que esto lo has hecho para poder salvarnos y estar contigo después. Gracias, Señor, por este día, porque podemos compartir tu palabra, y podemos compartir y llevar esto a otras personas en nuestras casas, en nuestras familias, que sea bendición, Señor, este tiempo que te ofrecemos a ti, Padre mío. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Amén.